en Fase Experimental, con Laura Martínez Maestro y David Ruiz Izuriaga. Bienvenidos a En Fase Experimental, el podcast científico mensual de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Ya sabéis, queridos oyentes, que nos podéis encontrar en iVoox, iTunes, YouTube, Spotify y, por supuesto, en nuestra página web, la página web de CERU, www.suruk.org.uk. También seguidnos en Twitter con el hashtag En Fase Experimental, donde podréis ver todos nuestros tweets de promoción y no perderos ningún episodio. Y, por supuesto, seguid nuestra cuenta de Instagram, que seguro que Laura y Pablo ya la conocéis los dos. ¿Qué tal estás, Laura? Hola, David. Pues ya sabes que deseando que llegue el momento de grabar nuestro podcast, esta vez la última vez que grabamos en el 2021, y espero que Pablo esté disfrutando de ser nuestro invitado en estos dos episodios. Hola, David. Hola, Laura. Muchas gracias por invitarme de nuevo a vuestro programa. Hoy os traemos otro programa en el que volveremos a tratar un tema que, bueno, seguramente recordaréis porque es muy reciente. ¿Qué tema es, Laura? Pues, como decimos, os traemos un programa en el que volvemos a tratar la pandemia silenciosa de la que hablábamos en el episodio anterior, la pandemia de la obesidad. Pero con una perspectiva diferente. Esta vez no vamos a entrevistar al Dr. Santi de la Fundación Gasol, pero nuestra entrevistada también conoce mucho el tema. En este programa vamos a incluir a uno de los grandes protagonistas en este escenario, el de la educación física en la educación pública. Además, contamos, como ya hemos presentado, a nuestro colaborador favorito, Pablo, el cual ya introdujo con datos y su propia experiencia este problema. Sí, hoy vamos a hablar de cómo inculcar hábitos de vida saludable en nuestros niños y adolescentes a través de la educación física, para que perduren en la edad adulta, que Santi apuntaba que era muy importante. Y además tenemos una invitada de lujo, que es profesora de educación física en el sistema de educación público español, y además os puedo asegurar que es de esos profes a los que se le explica muy bien la frase de es profesora por vocación. Seguro que aprendemos mucho con Rocío, con nuestra invitada, pero antes vamos a hacer un poco de recapitulación. Vamos a ver de lo que hablamos en el programa anterior con Santi. Como vimos en este programa, la concienciación respecto a los estilos de vida saludables y el ambiente familiar es fundamental para cuidar la vida de los más pequeños de la casa y no restringir sus posibilidades de un desarrollo tanto personal como profesional óptimo. Por otro lado, el currículum de educación física en España recoge también la necesidad de promover hábitos saludables en los alumnos. Y hay muchas campañas de concienciación que surgen de la administración pública y sus colegios. Pero, venga, Pablo, que tú creo que tienes muchas cositas que contarnos a este respecto. Sí, siendo aquí todos científicos y ya que estamos trayendo un problema encima de la mesa, es importante reflejarlo con algunos datos. En el programa anterior ya resaltamos las alarmantes cifras sobre la obesidad infantil en España y la necesidad de promover hábitos de vida saludable para cambiarlas. Una parte importante de una vida saludable es la actividad física. Pues bien, en España las horas de educación física se reducen en la mitad, entre tercero de primaria y cuarto de la ESO, lo que supone una pérdida de alrededor de 14 minutos diarios de actividad física cada curso escolar que los estudiantes avanzan. Podríamos pensar que, bueno, los niños y adolescentes usan su tiempo libre para practicar actividad física, pero eso no parece así, porque trayendo de nuevo el estudio Pasos de la Fundación Gasol encima de la mesa, únicamente el 36,4% de los niños y adolescentes entre 8 y 16 años cumple con la recomendación de la OMS de practicar al menos 60 minutos de actividad física al día. ¿Qué os parece? La verdad es bastante triste que parece que en edades tempranas se hace educación física porque parece que sobra el tiempo, y cuando ya no sobra tanto el tiempo, igual ya en la educación secundaria obligatoria o en bachiller, como ya no sobra el tanto tiempo, pues ya la educación física queda relegada a un quinto o sexto plano. Eso es bastante triste, ¿no? A mí también me parece que 60 minutos al día de educación física, de ejercicio físico, a muchos adultos nos va a parecer mucho tiempo. ¿Cuánta gente que conocéis que haga 1 hora de ejercicio al día? Sí, la verdad que yo creo que es algo preocupante. Ojalá todos cumplieran con esos 60 minutos de actividad física. Pero bueno, aunque no traigamos los datos hoy sobre la población adulta, yo creo que igual hay muchos que no.
Y además creo que los datos son muy preocupantes porque la ciencia cada vez muestra con más evidencia lo beneficioso que es la práctica regular de actividad física en edad adulta. Ya hablamos de los problemas cardiovasculares que supone padecer sobrepeso y obesidad. Pero si me permitís, quisiera traer mi línea de investigación brevemente a la conversación para ilustraros con otro buen ejemplo los beneficios de la actividad física en la edad adulta. Las operaciones abdominales, desgraciadamente, llevan adheridas un riesgo considerable de mortalidad y suelen ocurrir pasados los 60 años, personas ya bastante adultas, momento en el cual, desafortunadamente, la condición física ha comenzado a decaer de una forma muy pronunciada. Hay estudios que muestran una reducción de hasta el 25% en las complicaciones y mortalidad 30 días después de la operación en aquellos pacientes con una mejor capacidad aeróbica y una reducción significativa de las complicaciones y la mortalidad entre 3 y 5 años después de la operación en aquellos pacientes con un sistema muscular más sano. Yo creo que desde luego, después de escuchar el programa de hoy y los datos que he traído hoy, vais a ver la educación física con otros ojos y como una gran herramienta para incorporar hábitos de vida saludable en la sociedad que está muy falta de ellos. Sí, además nos acabas de mostrar que incluso estos hábitos saludables son nuestro mejor amigo, incluso cuando tenemos problemas, operaciones, otro tipo de enfermedades. Hábitos saludables nos pueden asegurar un futuro más prometedor, incluso en nuestros puntos más bajos. Y parece ser, ¿no?, que tampoco hace falta que seamos capaces de completar Ironmans, sino que es una actividad física que sí que está al alcance de todos, que podría ser darse paseos, ¿no? Algo que puede tonificarnos y hacer que estemos más activos y puede mejorar muchísimo nuestra calidad de vida. Claro, el asumir además que en nuestro tiempo libre es cuando sumamos todas esas horas de ejercicio físico es un optimismo principalmente exagerado y después además muy responsable. Necesitamos que tengamos esas horas de educación física para suplir un sedentarismo que cada vez con el tema de los videojuegos y otro tipo de hábitos que están saliendo en este siglo XXI va en aumento. En vez de ir en coche, si puedes ir, a lo mejor tú coges y vas en coche después para ir a hacer la compra. Coges el coche y te vas a hacer la compra. A lo mejor puedes pensar que tienes un supermercado a 15 minutos del trabajo y puedes ir a por la compra y volver, si no es de gran magnitud, por así decirlo. Esta es una recomendación en general. En vez de 60 minutos de actividad física, puedes hacer 30 minutos de actividad vigorosa y supuestamente te vale como 60. El caso es moverse. Como bien dices, David, es muy optimista pensar que gran parte de la sociedad va a emplear parte de su escaso tiempo libre en realizar actividad física. Por tanto, he encontrado una noticia, que es la iniciativa Hub España se mueve, en la que, con el objetivo de promover la actividad física, el Grupo Enseñanzas Modernas se une a la iniciativa Hub España se mueve, cuyo principal objetivo es contribuir a la reducción de las cifras de sedentarismo y obesidad que suma nuestro país. Para zanjar este problema mundial es imprescindible la colaboración entre entidades que fomenten el ejercicio como una herramienta esencial para el cuidado de la salud. Pues es muy esperanzador, sin ninguna duda, ver cómo entidades no solo privadas, sino también colegios en la educación pública se inmiscuyen y participan en el fomento de la actividad física, no solo de los más pequeños, sino también de los adolescentes. Y yo creo que la invitada de hoy, Rocío, nos va a mostrar cómo desde los colegios públicos pueden participar y pueden presentar actividades que de verdad prometan un futuro más esperanzador e inculquen hábitos saludables en los más pequeños. Estás escuchando En Fase Experimental, ciencia en español desde el Reino Unido. Hoy está con nosotros Rocío Gómez Martínez, licenciada en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte por la Universidad de Alcalá de Henares, con máster del profesorado con la especialidad de Educación Física en la misma universidad, máster en Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación por la Universidad de Oberta de Cataluña. Actualmente es profesora de Educación Física en el Colegio de Educación Infantil, Primaria y Secundaria San Blas, de titularidad pública perteneciente a la Comunidad de Madrid.
Bienvenida, Rocío. Muchísimas gracias por estar con nosotros en Fase Experimental. Bueno, muchas gracias a vosotros por invitarme y encantada de estar aquí y formar parte un poco de esta conversación. Rocío, a ti te conocimos porque escribisteis en el magnífico blog de CERU y la primera pregunta sería ¿qué os motivó a escribir sobre el tema de la obesidad infantil para el blog de CERU? Bueno, pues a mí me trajo la idea Pablo, me comentó que si quería ayudarle, de primeras era simplemente, ¿verdad, Pablo?, una ayuda. Y sí. Bueno, yo creo que le mandé muchísima información y entonces pues ya él me dijo, bueno, pues a lo mejor podemos hacer equipo y trabajarlo juntos. Entonces, bueno, yo creo que mi motivación principal es lo que me motiva siempre, intentar aportar una visión diferente de la educación física, que se deje de llamar gimnasia y que se entienda que la educación física pues tiene un valor muy, muy relevante. Y ese era mi objetivo, que mi alumnado también pudiese ver que el ámbito, además científico, en este caso el que aportaba Pablo, pues se podía combinar muy bien con nuestro ámbito educativo y podíamos sacar algo que estuviese chulo. Sí, yo quería hablar un poco, como dijimos en el podcast anterior, sobre la obesidad, poner en reflejo el problema que supone en la sociedad y aparte quería hacer hincapié de la importancia que tiene el desarrollar hábitos de vida saludable en adolescentes y en niños. Y bueno, como tengo una gran amistad con Rocío y ella es una grandísima profesora de educación física, pues la invité a participar en la escritura del ensayo. O sea, que me estás diciendo, Rocío, que educación física no es solamente dar vueltas a un campo de fútbol o jugar a bádminton, es algo más, ¿no? Es algo más, creo que es mucho más. Creo que después ya de muchos años, ya no solo dando clases, sino de formación, creo que puedo decir que es muchísimo más. Creo que evidentemente la base es lo motriz, la conducta motora, pero creo que a partir de la conducta motora es de donde podemos establecer todas las relaciones interpersonales, las relaciones sociales, la cooperatividad, pues donde podemos un poquito marcar el rumbo también social que esperamos. Y porque se producen muchísimas interacciones en educación física, pero muchísimas. Estaría genial que el resto de profesorado y de sociedad tuviese hay un agujerito y nos viese trabajar y se olvidase ya de que esto no es juego libre, que llevamos muchos años, es una carrera de 5 años, más el máster de profesorado y demás formación, y hacemos muchas cosas y creo que es importante pues sacarlas a la luz. Sí, además es algo que tú y yo discutimos siempre, Rocío, ¿no? Que sí, es dar vueltas al campo de fútbol, es jugar al fútbol, pero que hay que jugar con un sentido para tratar de unir ese trabajo motriz que estamos haciendo con un trabajo cognitivo que puede desarrollar al alumno de una manera más holística. Eso es, los procesos decisionales que implica pues toda conducta motriz, creo que son importantísimos para pues, bueno, favorecer un mejor desarrollo cognitivo del alumnado. ¿Y cómo creéis que se puede empezar a cambiar la percepción que hay en la sociedad sobre la educación física en ese sentido? Bueno, yo creo que esto es una tarea muy difícil porque siempre hemos sido la materia María, junto con, es verdad, no solo nosotros, sino también música, plástica, pues otras asignaturas. Creo que tendríamos que empezar por añadir más horas de educación física. Hay un decreto actualmente aprobado que se ha retrasado 2 años en cuanto a su implantación por la COVID. Esperamos que el año que viene empiece en Madrid, solamente en Madrid. Pero bueno, es verdad que yo soy de las personas que creo que no solamente es eso, no solamente es que nos den 3, 4, 5 horas. Creo que tenemos que demostrar y pues un buen trabajo en el aula. Y creo que debemos contar más con las familias. Creo que aquí las familias en cierta manera son un lastre y lo digo con todo el cariño del mundo, se lo digo también a las familias con las que trabajo. No entienden, no terminan de entender que esto no es juego libre. Cuando les llega a su hijo o su hija con un suspenso es como, pero bueno, ¿y por qué ha suspendido educación física? Digo, bueno, pues si te lo llevo diciendo todo el trimestre, ¿no? No está trabajando, no está cooperando, no está entendiendo cómo funciona la asignatura. Pero bueno, para la mayoría de gente a nivel social seguimos siendo esa materia en la que dan patadas a un balón. Entonces, esa parte yo creo que es muy complicada y que necesitamos ayuda de las administraciones, sin duda. Estoy totalmente de acuerdo contigo, Rocío, en que hay que tratar de involucrar más a las familias para que entiendan que la educación física va más allá de la práctica deportiva y de hecho, en
la ley educativa actual y en el proyecto de ley que parece que va a salir y se va a aprobar, se hace mucho hincapié en esto, ¿no? En que hay que desarrollar y fomentar hábitos de vida saludable en los escolares, y con 2 horas de educación física es complicado fomentar esos hábitos de vida saludable, porque al final en 2 horas de educación física podemos hacer deporte, pero un hábito va mucho más allá. También yo tendría una pregunta que va sobre la educación física o la visión que tenéis vosotros de la educación física, que no es juego libre 2 horas en el patio a la semana, es completamente diferente al resto de asignaturas. En el resto de asignaturas tú tienes un temario que te lo empollas, vas al examen, lo vomitas y apruebas la asignatura. Y en educación física presupongo que va a ser diferente, porque si no, pues puede ser que solo el que sea tan rápido como Usain Bolt pueda aprobar o este tipo de estrategias. ¿Cómo podéis hacer ver a las familias que esta es una asignatura que necesita un trabajo más constante a lo mejor, o un trabajo completamente diferente al que se suele hacer en otras asignaturas? Yo aquí voy a nombrar a 2 personas. Estuve en un congreso de educación física e innovación hace muy poquito y voy a nombrar a 2 personas que son Ortiguela y Puello, que son 2 grandes referentes ahora mismo a nivel universitario y que están conectando a la universidad con la educación física, por lo menos aquí en nuestro país. Y creo que es fundamental que cambiemos la percepción de la evaluación. Creo que se confunde entre evaluación y calificación y es un gran problema. La evaluación es lo que yo evalúo al alumnado cada día, es el progreso, es el que yo le digo, este golpeo técnicamente es así, pero lo podemos adaptar a tus capacidades. Y no tiene por qué salir el golpeo técnico que hace Carolina Marín, por ejemplo, de bádminton. Es que a mí tampoco me va a salir. Lo que quiero es una coordinación, el otro día hablaba con Pablo, una coordinación oculomanual que muchas veces no tienen. Es que ni siquiera tienen esa base. Y eso sí que es un problema de cara a su futuro, porque no tener una coordinación oculomanual, pues fijaros, por ejemplo, para conducir, ¿no? Es que es bastante importante. Entonces, sí que hay que fijarse en eso, hay que fijarse, yo creo, más en los patrones motores. De mis clases de educación física, yo creo que las familias finalmente les gusta, pero acabo sacando siempre, mira, llevarle al médico porque creo que tiene diabetes, oye, mira, porque ha pasado esto, o ha pasado esto otro, tiene una lesión, tiene un valgo de rodilla, es que, ¿cómo no se lo han visto antes? Que se lo revisen. Yo creo que que estamos para mejorar la vida de las personas y eso significa que hacerles conscientes de que un 5, pues a lo mejor viene de una base nefasta de motricidad y que cuando ya se suspende la asignatura no es ni siquiera por una base nefasta, es porque a lo largo del proceso de evaluación y cuando llegamos a la calificación es que no se ha cumplido absolutamente ninguna competencia de las que se han intentado hacer. Estamos hablando a lo mejor de una persona que ni siquiera es nula motrimente, sino que tiene muchísimos problemas de relación o se relaciona muy mal con sus compañeros, muy antideportivamente, etc. Entonces yo creo que hay que cambiar un poquito el proceso, bueno, un muchito, el proceso evaluador. Claro, y hablando de cambiar, de innovar en estas estrategias pedagógicas, ¿se os permite innovar o creéis que hay cierta reticencia desde no solo las familias, pero también desde el sistema público para cambiar e innovar y implementar nuevas estrategias, tanto de evaluación como pedagógicas? Bueno, aquí Pablo creo que también ha tenido su experiencia educativa. Yo me considero muy libre de todos los proyectos que he ido planteando, que he ido como departamento hablo, ¿vale? No yo sola, porque nunca he trabajado sola en un departamento. Todo lo que hemos ido planteando en los 5 institutos públicos en los que he estado siempre ha salido adelante. Yo presentaba un proyecto y ese proyecto iba para adelante. Claro, es un proyecto fundamentado. Tiene unos objetivos, tiene unos criterios de evaluación, tiene diferentes asuntos que se nota que tienen una base pues potente para poder sacar adelante. Y la verdad que siempre he sentido que había apoyo a nivel del equipo directivo. Otra cosa ya es a nivel a veces de los compañeros, pero a nivel del equipo directivo siempre. Y ahora estamos con un plan de hecho de hábitos saludables y está empezando a funcionar muy bien, desde primero de la ESO hasta cuarto de la ESO. Entonces, yo creo que sí. Que salen las cosas adelante. Yo también siempre, en los 2 años que trabajé de profesor de educación física, noté que desde el departamento de educación física tenemos una libertad muy grande en innovar más o menos en lo que queremos.
yo creo que un poquito también porque nosotros nos ayudamos de ese concepto de qué es la asignatura más María o más fácil y demás, entonces podemos moldearla un poco más de la manera que queremos. Y como limitantes para esta innovación, muchas veces más que el centro educativo o quizás otros compañeros dentro del claustro de profesores que no entienden la educación física de la manera que la podemos entender nosotros, a veces son las familias las que ponen esa complicación. Y volviendo un poco al comentario que has hecho antes, Laura, sobre que la educación física, o como se puede evaluar, como has dicho, Rocío, es una parte muy importante, el progreso que haces desde que empiezas el curso hasta que acabas y el trabajo que le vas poniendo a ese progreso. Si desde el Departamento de Educación Física se trata de innovar, mandando a los alumnos algo muy simple como es sal todos los días a darte un paseo y dime cuántos pasos has dado y trata de progresar en estos pasos, y desde las familias no apoyan eso, pero sin embargo a lo mejor que el profesor de educación física, de matemáticas, mande 30 ejercicios de ecuaciones, pero si se pongan encima de los niños, no, es que hay que acabar los ejercicios de matemáticas, pues es donde yo veo más la limitación en la innovación. Sí, ese debate, de hecho, lo he tenido yo este año, lo hemos tenido como departamento al plantear el plan de hábitos saludables, y es que al principio hubo como un gallinero de ciertas familias es que nos estás obligando a que le apuntemos a un deporte por la tarde. Tenemos que pagar y no podemos pagarlo, o a lo mejor no queremos pagarlo, o no podemos llevarle. Y digo, es que para nada, es que hemos planteado diferentes cosas. Hemos planteado gente que ya está federada o que está en algún deporte, pues eso ya le va a contar en cierta parte de la calificación. También hemos planteado actividades puntuales. De hecho, ya hay bastantes alumnos y alumnas que me están mandando, pues salen con una aplicación móvil y miden los pasos, miden el kilometraje. Mira, profe, hoy me he hecho no sé cuánto. Entonces, a lo mejor el otro día, pues para mí es una alegría que me digan 3 alumnas, profe, hoy hemos quedado en la plaza del pueblo y en vez de que estar con el móvil, nos hemos ido a dar la vuelta a todo el pueblo. Bueno, pues es que ya están haciendo actividad física. También el jueguecito este famoso de los Pokémon, que ha vuelto a los institutos para una temporada, pero ha vuelto. Pues se ponen a capturar Pokémon en la colina de enfrente del pueblo. Y eso no lo hacían. Y me mandan la captura del Pokémon capturado con los kilómetros. Bueno, pues estupendo. Pero sí que hubo ahí al principio un poco de tensión con alguna familia. Es que nos obligáis, y digo, no estáis leyendo bien la circular. Digo, en cuanto mandamos una cosa un poco diferente, que a vosotros os supone un esfuerzo mayor, ojo, a nosotros también como departamento. Claro. Estamos pringados todos los recreos apuntando desayunos saludables. Todos. Por no decir el trabajo que es de estar revisando el aula virtual y apuntando cada vez que te mandan algo. Entonces, creo que es un esfuerzo social que tenemos que hacer, y la actividad física es así, es todos los días un poquito y irá más, evidentemente. Iba a decir que contases un poquito el proyecto que tienes entre manos ahora en el centro, que hemos comentado tú y yo alguna vez, porque me parece súper interesante para resaltar ese trabajo que se trata de hacer desde la educación física, de fomentar hábitos de vida, y además está un poco en colación con el uso de las nuevas tecnologías para desarrollar estos hábitos. Vale. Bueno, pues así en resumen, primero decir que no es un proyecto que consideremos innovador, es un proyecto que ya ha existido en otros centros educativos, pero que lo curioso es que yo cada vez que llego a un centro educativo nunca está. Es decir, yo he leído sobre ello, he escuchado mucho sobre ello en los congresos, pero luego nunca está. Entonces es como, bueno, pues habrá que intentarlo, lo voy a intentar este año. Entonces lo hemos sacado adelante y tiene 3 partes. Tiene una parte de horario no lectivo, en la que pueden hacer o actividades puntuales o actividades que ya hagan de manera rutinaria. Rutinaria sería ir a voleibol 2 días por semana, por ejemplo. Ya están en federadas o no. Y luego las actividades puntuales son las que he explicado un poquito antes, que es salir de ruta, salir con la bici, y pueden utilizar tanto pantallazos de los relojes ahora mismo de pulsera que hay de monitorización de la actividad física, o diferentes aplicaciones que les hemos dicho, y muy importante, les hemos dicho cómo poner la privacidad de datos en esas aplicaciones, que no den sus nombres, que den el correo del centro educativo y no den sus correos personales y demás, porque claro, son por GPS, por localización, y lo hemos intentado hacer pues de la manera más privada posible. Y luego, en horario lectivo, los desayunos saludables. Y los desayunos saludables, les hemos dicho diferentes desayunos que consideramos saludables, pues imaginaros, pues traían, yo qué sé, el típico zumo totalmente concentrado, que ni es fruta ni es nada,
Y además del zumo, traían un bollo todos los días. Entonces, pues estamos intentando cambiar un poco esa costumbre. Les permitimos ahora mismo en este primer trimestre el zumo, pero le decimos, vale, tráete el zumo, pero tráete unas uvas. ¿Te traes zumo de uvas? Pues tráete también las uvas en tupper, o tráete también el kiwi, o tráete lo que sea. Y lo están cumpliendo. Se traen el zumo que les gusta y traen un tupper con lo que sea. Y también los bocadillos, que bueno, ya sabemos que pueden ser más o menos saludables, pero creo que es un cambio al final de cultura en cuanto a la nutrición. Y eso va sumando puntos. X desayunos suman X puntos, X actividades puntuales suman X puntos y en un carnet saludable, cada trimestre, este trimestre suman 4 puntos, en el segundo trimestre sumarán 8 y en el tercero sumarán 12. Y a partir de ahí, pues tienen 1,5 en la nota cada trimestre, quien lo vaya cumpliendo. Claro, comentas este magnífico plan y este magnífico sistema, pero veo que es un poco más una iniciativa personal o por lo menos del departamento al que perteneces. ¿Tú crees que esto se podría manejar desde un poquito más arriba e intentar aplicar de manera generalizada al resto de institutos en España? Bueno, ahí choca la teoría y la práctica, porque la ya derogada LOMCE que tenemos aquí en España, bueno, teníamos porque está derogada, en enero ya ha empezado la LOMLOE, que se va estableciendo por capítulos, pero a nivel curricular seguimos con LOMCE. Y es curioso porque en uno de las disposiciones del LOMCE dice claramente que las administraciones públicas tienen que prever, sea como sea, de actividad física diaria y de dieta saludable al alumnado. Entonces yo cuando leí esto, porque estoy opositando, entonces pues no me queda otra que aprenderme estas cosas, yo decía, pero ¿y esto cómo puede ser? Digo, esto es mentira. Digo, si realmente diario no hacemos nada, es una mentira. Y yo creo que es verdad que hay una parte de culpa de los equipos directivos y del profesorado, de los claustros, también me incluyo. Porque si eso está así puesto, ¿por qué no lo favorecemos? ¿Por qué no ideamos un plan desde el Departamento de Educación Física? Porque tal como pone en la LOMCE, tienen que ser los profesionales de Educación Física quien lo hagan, pero tiene que ser el centro y el claustro quien lo apruebe. Esto lo he hablado con Pablo. ¿Por qué no los primeros 5 minutos o 10 minutos de la mañana están dedicados a actividad física? Sea cual sea el profesor que le toque esa hora con ese grupo, con un plan que hayamos preparado nosotros y que simplemente ellos puedan vigilar, ya sea un baile, ya sea algo cooperativo, por ejemplo, para que no sea competitivo. Ya la competición la dejamos para educación física. No sé, se podrían hacer muchas cosas y creo que no se hacen y creo que no hay voluntad porque sí no se harían. Entonces, evidentemente no hay voluntad. Claro, pero estas innovaciones tienen que venir de la voluntad de los departamentos individuales o se podría llegar a un tipo de sistema general en España. O sea, tiene que venir esta innovación, dependemos de confiar de los departamentos de educación física de cada instituto para promover estos hábitos saludables, ¿o es así de triste un poco? Yo creo, David, que es un poco la pescadilla que se muerde la cola hasta que la sociedad como tal no entienda que la actividad física debe formar parte del hábito de vida de las personas. Pues tratar de cambiar la forma de enseñar y de hacer las cosas en un centro educativo de forma general es complicado. Y ya si nos ponemos a todos los centros educativos de una región, es difícil. Siempre hay iniciativas. Por ejemplo, en Guadalajara había unos campeonatos que se hacían antes, luego ya se quitaron, que se llamaban Guadalajoven, que involucraban a todos los centros educativos de Guadalajara, no solo de Guadalajara, de toda la provincia, que eso involucra un montón de centros educativos, más de 50 seguro, en diferentes jornadas deportivas, y eso además involucraba que los institutos dejasen a los niños entrenar para dichas jornadas deportivas y ya estaba favoreciendo un montón esa actividad física. Eso. Se hacen proyectos, pero es complicado hasta que ese concepto social no cambie. ¿Habéis visto algún cambio, alguna mejora en los años que lleváis ejerciendo en la concepción de la actividad física o no? Porque yo personalmente sí que veo un cambio desde que yo era pequeña a lo que veo ahora a mi alrededor. Pues la verdad es que, en mi opinión, a nivel educativo, estrictamente educativo de los institutos, depende mucho del instituto en el que estés.
si hay una concepción en ese ayuntamiento, por ejemplo, o hay una inversión muy grande a nivel público en ese ayuntamiento, que hay ciertos ayuntamientos de Madrid que invierten un montón de dinero público en instalaciones, en recursos, pues evidentemente tienes todo a tu favor. Entonces llegas al instituto y ves personas motrizmente muy hábiles y muy entregadas a la asignatura. Pero luego llegas a otros sitios en los que, por no tener muchas veces, no tienen ni material casi deportivo. Y tienes que empezar en septiembre y pedir un montón de material. Y dices, ¿y qué han hecho en este centro el año anterior? ¿Cómo se han apañado? Y entonces cuando empiezas a hablar con el alumnado, no, realmente pues hacíamos juego libre. O hacíamos, y ya, dices, ya está. Claro, entonces yo creo que depende mucho del centro en el que estés a nivel educativo. Yo creo que sí estoy de acuerdo contigo en que ha cambiado bastante, quizás a nivel de concepción general, pero luego no termina de cuajar a nivel educativo. No, yo no lo termino de ver. Yo también creo que ha cambiado mucho. No tengo tanto bagaje como tú, Rocío, porque he ejercido 2 años y ya a partir de ahí no he hecho más. Pero sí que si lo comparo en mis años de estudiante con cuando yo era profesor, sí que notaba mucha más concienciación en ciertas familias. Por ejemplo, había muchas familias que venían y me decían, ¿qué tal se está comportando mi hijo en educación física? ¿Se está esforzando y demás? Que era algo que a mí personalmente me gustaba porque veía que desde la familia se daba importancia. Entonces yo creo que sí, que se está yendo en buen camino. Y bueno, no sé si la nueva ley educativa muestra este buen camino que estoy diciendo ahora. Tú que estás más enterada, Rocío. Bueno, la nueva ley educativa es, en comparación con la que se acaba de derogar, buscando el otro día para informarme un poco de cara a este podcast, me pareció alucinante porque se nombraba en la LOMCE 2 veces solamente salud o derivados de salud como saludable, y en la nueva ley educativa se nombra 116 veces salud y saludable. Y además, cada vez que se nombra salud, se incluye física y mental. Da muchísima importancia a la salud mental y cómo podemos colaborar con la salud mental y la salud física, y totalmente asociadas, desde la educación física. Además, aparece ahí una competencia, no a nivel general del currículo, pero sí a nivel específico de nuestra materia, que es la competencia corporal, que no aparecía y que llevamos pidiendo el profesorado mucho tiempo. Aparecen ahí ciertas cosas, nuevos modelos pedagógicos que utilizamos muchos profes, llevamos años dándole mucha importancia, y aparecen por fin modelos específicos de educación física en la ley. Eso a nivel teórico. Entonces veremos ahora a nivel práctico si realmente pues cuaja. Estos grandes cambios que nos cuentas con la nueva ley de educación, ¿tú crees que la administración pública dotará de estas herramientas de innovación en la formación de los profesores de educación física para motivarlos a probar estas cosas nuevas y a innovar un poquito más? Pues es que mi experiencia en esto, y lo he hablado muchas veces con Pablo, es que depende tanto de nuestro tiempo libre, la formación, de nuestro tiempo libre, de nuestro dinero. Entonces, yo eso sí que lo veo un problema tremendo que tenemos que atajar como sociedades de las administraciones públicas. No puede quedar todo a expensas de lo que a mí me apetezca hacer en mi tiempo de ocio y con mi dinero, porque entonces a mí, yo soy una friki de esto, entonces me encanta y dedico el tiempo que sea, pero quien no es tan friki, que tiene todo su derecho, ¿no? Por decirlo así. Claro. Pues si tú le dejas libre de que esté durante 30 años sin formarse en nada, bueno, da igual, no quiero por ejemplo, no quiero los sexenios, no me importan los sexenios, no. Hay gente que a lo mejor lo hace por sexenios, pero hay gente ya que dice, no, si es que a mí los sexenios ni siquiera me importan. Y tienes a profesorado que está 30 años sin formarse de nada. En educación física también voy a decir a nuestro favor que pasa mucho menos. Es increíble los congresos de educación física, lo llenos que están. No pasan otras asignaturas. Entonces, es verdad que somos gente que somos muy, muy activa, yo creo, a nivel intelectual y motriz. Entonces, nos movemos mucho, intentamos todo el rato mejorar nuestras prácticas. Pero bueno, esto ya a nivel de todas las asignaturas, creo que es un problema dejar en manos solo del profesorado la intención de formarse. Sí, ya cuentas, ¿no? Cuando propusiste esos planes desde tu departamento en el colegio, cómo hubo desde otras asignaturas mayor reticencia al cambio de cómo la educación física va a proponer un programa con objetivos.
Sí, o sea, más que nada, más que reticencias hacia el plan, comentarios que me tengo que tragar todos los años y que cada vez evidentemente discuto más y doy más la batalla, porque Claro. es un hartado, ¿no? Que un compañero pues te pueda decir en un momento dado que es de broma, ¿no? Pero de broma, pues al final, no, pero yo creía que vuestra asignatura como le gusta es fácil, ¿no? ¿Y quién va a suspender educación física? Pero tan difícil es, jope, es que todo lo que estás contando tú que haces en clase, yo no me lo podía imaginar. Y tan difícil es manejarles en espacio abierto. Y yo, pero tú sabes la de estímulos que hay en un espacio abierto. Tú sabes el peligro que conlleva darles ciertos materiales y que no esté el grupo organizado, que vuelen los balones, ¿no? Por ejemplo, que en un momento dado vuelen los balones y tú digas, vamos a ver, tengo que parar esta situación porque como alguien reciba un pelotazo en la cara con un balón de fútbol, podemos tener un problema. O con una pelota de tenis, un pelotazo de tenis en un ojo, y ya lo sabemos lo que pasa, ¿no? En los partidos de pádel, gente que se ha quedado ciega. Entonces, me sigue pareciendo curioso que desde el claustro de profesores no se entienda que nuestra materia tiene mucha amiga, mucha. Sí, en realidad lo fácil es tenerlos sentados en los pupitres. Sí, es al revés. Es la verdad. Yo cuando doy una teórica, en ese momento tengo una paz a nivel, me refiero a nivel de control de clase, tengo una paz absoluta. No estoy tan feliz porque mi ambiente es fuera, pero la paz es absoluta. Y bueno, como nosotros somos en realidad un podcast científico, has comentado que los profesores de educación física vais a congresos, como hacemos los científicos, y seguís formándoos. Que bueno, los científicos es parte de nuestro día a día, formarnos e ir a congresos, y yo también veo bastante mal que lo tengáis que hacer en vuestro tiempo libre. No debería ser así, que luego habrá gente que diga que los profesores tienen muchas vacaciones y a lo mejor las usan para estudiar, pero ¿cómo es un congreso científico? También hacéis, bueno, Pablo hace experimentos, ¿verdad? Y investiga en educación física. ¿Nos puedes contar un poco o nos podéis contar un poco cómo es esta parte de vuestro trabajo? Bueno, yo desde mi punto de vista como estudiante de doctorado estoy un poco más alejado de la educación física a lo que estaba antes. Yo creo que Rocío puede contar mucho mejor cómo es un congreso de educación física, porque yo hasta ahora no he acudido todavía a ningún congreso de educación física, pero sí de ciencias de la actividad física, que yo creo que son un poco diferentes. Pero es curioso, nunca he estado en un congreso así, porque desafortunadamente empecé el doctorado cuando empezó el COVID y a los congresos que he acudido han tenido que ser online, pero un compañero mío de la universidad de aquí me contó que todas las mañanas en el congreso que acudió él, todos los participantes del congreso salían a correr durante 2 o 5 kilómetros, que es algo que me pareció muy, muy curioso y que va un poco en relación a ese afán que tenemos los profesionales de la actividad física de promover hábitos, sea donde sea. Bueno, pues como dice Pablo, llevamos 2 años un poco que todo es virtual, pero bueno, por suerte, pues hace unas semanas fue el CIEF, que es uno de los congresos más potentes de educación física e innovación. Y bueno, se presentan diferentes ponencias de 40 a 45 minutos. También vienen atletas de alto rendimiento, vinieron atletas de los Juegos Paralímpicos. Bueno, vinieron grandes referencias a nivel femenino, fue un congreso que tuvo mucha relevancia a nivel de perspectiva de género y lo que nos cuentan es su experiencia en el ámbito, porque mucha de esa gente es universitaria y trae propuestas para que podamos implantarlas en el ámbito educativo, porque ya han visto desde su experiencia que sí que van bien, que sí que funcionan, que tienen éxito, que hay unas bases científicas que permiten que eso tenga éxito. También en los últimos años casi todos los congresos tienen ciertas ponencias sobre neurociencia, porque sí que se está demostrando que el movimiento, simplemente 5 minutos de movimiento al día, justo después de esos 5 minutos, la implicación cognitiva es mayor. Entonces, por eso sigo sin entender que no haya 5 minutos antes de cada clase en el que diga, venga, los profes, vamos a movernos un poquito y vamos a empezar la clase bien animados. A lo mejor cambiaría muchas cosas con esos 5 minutos. Entonces, yo creo que cada vez los congresos están más enfocados a las evidencias que va viendo, porque yo creo que es verdad que cuanto más nos fundamentemos en el ámbito científico, creo que mejor nos irá como
como profesionales. Porque si hacemos las cosas aleatoriamente, creo que perdemos pues bastante tiempo, bastante energía, porque no terminamos de llegar a la gente. Sí, además me pareció curioso, Rocío, cuando te pregunté cuáles eran las personas que habían acudido a ese congreso y me dijiste que muchos de ellos eran profesores de educación física, que es un poco contraste a otros congresos científicos, como a lo mejor a los que acudís vosotros o acudo yo, que siempre somos personas que estamos en el laboratorio tomando nuestras medidas y demás. Y sin embargo, evidentemente, si estamos hablando de un congreso de educación física, hay que tratar de llevar la investigación al contexto de la clase, aunque sea muy difícil porque ahí hay miles de variables que son incontrolables. Sí, parece que esos congresos son la oportunidad perfecta para reducir esa brecha que hemos comentado anteriormente, ¿no? Esa brecha entre el academicismo y la práctica para poder conseguir ver efectos en los estilos de vida de los niños. Sí, totalmente. Eso es un dato muy significativo, Pablo, es verdad. Son profesionales de la educación física. La mayoría, yo diría el 90%, de las personas que asisten a estas ponencias en los congresos han estado en un aula. Luego a lo mejor han acabado en la universidad y están en un aula dando didáctica de la educación física, por ejemplo, en la universidad, pero sí que han pasado por el aula de secundaria o de primaria. Este congreso, por ejemplo, había de primaria y de secundaria. Pero bueno, que sí que son profes, entonces hablamos el mismo lenguaje, porque además entendemos la educación física de una manera muy parecida. Uh-huh. Y por traer al plano las campañas de sensibilización que se pueden hacer desde un ámbito más general y con muchas más herramientas como la administración pública, ¿echáis en falta algo de apoyo en ese tema? Yo echo en falta pues totalmente el apoyo, claro. Creo que el problema es que pensándolo, hace poco me daba cuenta que es verdad que han proliferado un montón de anuncios deportivos sobre deporte, pero si nos fijamos realmente, esos anuncios están enfocados a marcas y a empresas. Es decir, te venden un producto, que está muy bien, pero al final lo que le da ganas al alumnado es de comprar esas zapatillas o de comprar ese producto. Pero no se sensibiliza tanto en, bueno, si no es tan importante tener esas zapatillas, quizás puedes tener unas que cuesten un poquito menos y que no las use la deportista que está de moda o el deportista que está de moda, pero sensibilizar más hacia la necesidad de promover hábitos saludables y concienciar en que la gente quiera, las personas quieran salir a hacer actividad física y no tiene por qué ser pagada. Creo que, por ejemplo, desde la educación física lo que intentamos desde los departamentos es que sean autónomos y que se autorregulen y que aprendan a autorregularse y autogestionar su actividad física. Creo que eso es lo importante, porque a lo mejor no siempre vas a poder pagar o vas a poder ir a un gimnasio o apuntarte a un deporte concreto. Sí, yo creo que desde la administración en este tema se podría hacer muchísimo más trabajo. Lo comentaba Santi el otro día en el podcast y bueno, yo creo, es un ejemplo que ya he puesto. Para acabar con el tabaco se ha movilizado un montón de dinero y un montón de medios y se han hecho miles de campañas para concienciar a la gente de que fumar es muy nocivo para la salud. Y eso es un concepto que yo creo que ya está instalado totalmente en la sociedad. Tú preguntas a cualquier persona y te va a decir, si fumo, pues probablemente vaya a tener problemas de salud. Sin embargo, si preguntamos a cualquier persona, si no hago deporte, voy a tener problemas de salud, probablemente te vaya a decir que sí, pero no sabe hasta qué magnitud. Con el tabaco, sin embargo, sí sabe que la magnitud puede ser la muerte. No nos vamos a poner tan catastrofistas por no hacer actividad física, pero si desde el Departamento de Educación Física o desde cualquier otro ámbito los profesionales del deporte tratamos de transmitir hábitos de vida saludable, pero luego la administración no trata de promover medidas como no anunciar a ciertas horas cierto tipo de productos que los niños son muy susceptibles de consumir, es difícil, aunque bueno, la medida que ya se ha tomado de subir el IVA contra las bebidas azucaradas, aunque muchas personas no la entiendan, yo creo que va a tener su impacto y a ese tipo de medidas es a las que me refiero desde la administración.
Pues creo que con esto vamos a despedir la entrevista porque ha quedado como un mensaje muy bonito final a lo que podemos pedir, ¿no? Como carta de los Reyes Magos casi. Muchísimas gracias, Rocío, por estar con nosotros. Pues a vosotros. En Fase Experimental, en tu plataforma de podcast favorita y en la web de la Sociedad de Científicos Españoles en el Reino Unido. Volvemos de la entrevista y la pregunta es obligatoria, como siempre. ¿Qué os ha parecido, chicos, esta entrevista? A mí me ha parecido muy interesante. Ya voy a romper un poco los esquemas y voy a decir mi opinión ya sin que me preguntéis, pero también quiero conocer la vuestra. David, como siempre, la pregunta del millón, ¿no? ¿Qué tal nos ha parecido la entrevista? Y voy a contestar algo diferente. Aquí estamos intentando probar cosas nuevas. Me ha parecido muy distinta al resto de entrevistas que hemos hecho porque, al fin y al cabo, Rocío es una educadora, una docente, no es una investigadora. Así que nos ha contado cosas que son muy diferentes a lo que solemos hablar con los entrevistados. Pero también me ha gustado mucho y creo que tenemos unas grandes bases para hacer una última reflexión. ¿Y tú, Pablo, cuál es tu opinión? Bueno, a mí la entrevista me ha parecido muy interesante porque yo creo que aúna un poco la labor investigadora que se hace en cuanto a la actividad física y a la salud. Desde ahí siempre sacamos problemas que ponemos encima de la mesa y a esos problemas hay que darles una solución. Y normalmente suele ser la educación física la que tiene esa llave y Rocío lo ha mostrado muy bien. La verdad que el enfoque práctico que nos ha mostrado Rocío, esa practicidad, corrobora completamente la vocación con la que introducías, Pablo, a tu compañera. Y nos ha mostrado cómo desde esta asignatura se pueden conseguir grandes logros en la implantación de hábitos saludables, no solo ya en los más pequeños, como introducíamos en el programa, sino en toda la población. Además, bueno, yo creo que nos quedamos con cosas como que esta asignatura es muy diferente del resto de asignaturas que hay en el currículum. ¿Nos puedes contar un poco más, como más experto, Pablo, cómo es la evaluación de la asignatura, cómo debería ser, cómo lo ves tú? Sí, bueno, desde mi corta experiencia como profesor de educación física. Pero más dilatada que la nuestra. Bueno, la evaluación siempre es diferente, aunque suele tener los mismos matices que puede tener la asignatura de lenguaje o de matemáticas, en la cual se tienen que aprender cierto tipo de cosas y el estudiante tiene que probarlas. Valores como el esfuerzo o la asunción de hábitos de vida se evalúan de una manera que en otras asignaturas, aunque estén dentro de sus competencias, no se pueden evaluar, y yo como profesor le daba mucho peso. A lo mejor un estudiante no era capaz de contarme cuál es la regla de pasos de baloncesto, pero si veía un esfuerzo continuo, yo le daba al más valor y le podía poner una mejor nota que a aquellos estudiantes que, por muy bien que supieran la regla, no mostraban ese esfuerzo, porque además yo creo que a través de la evaluación de ese esfuerzo es como la educación física puede implantar ese hábito de vida de realizar actividad física todos los días, porque al final cuando llegamos a una edad adulta, si no hemos estado practicando de una manera habitual la actividad física, nos va a suponer un pequeño esfuerzo, y esa memoria desde la asignatura de educación física nos va a venir bien. Claro, el hecho de que la asignatura sea diferente no significa que sea menos. Una concepción completamente errónea, como nos ha comentado Rocío, y que está instaurada ya no solo en las familias y en los estudiantes, sino también en algunos profesores de otras asignaturas. Yo creo que la importancia de esta asignatura, de instaurar estos hábitos saludables, como decía ahora Pablo, yo creo que ha quedado más que contrastada, más que demostrada en esta entrevista y en este programa, chicos. Sí, además, creo que Rocío ha expuesto muy bien que se debe de hacer un cambio de paradigma en la educación física. No es una asignatura en la cual los estudiantes van a realizar juego libre durante 2 horas a la semana o van a realizar un juego que se ha inventado el profesor de educación física. No, tiene que ser una asignatura que nos ayude a coger valores
de vida saludable que llevemos a lo largo de toda nuestra vida y que resulten beneficiosos para la sociedad. Sí, veíamos cómo al principio del programa veíamos cómo llevar esta vida saludable nos podía ayudar a mejorar nuestra calidad de vida en la edad adulta, pero ya casi después de nuestra jubilación. Así que sí que es muy importante que lleguemos a empaparnos de este hecho de que movernos nos va a traer beneficios, no en el momento que puedas estar más, voy a decir, fit, ¿no? Y tener un cuerpo a lo mejor más de playa, pero un beneficio a largo plazo también. Y como vimos en el programa con el doctor Santi, en el anterior programa, que si no lo habéis visto, por favor, ya estáis tardando en escucharlo, necesitamos mucho más apoyo. No solo podemos depender de entidades privadas, como hemos visto al principio del programa, de iniciativas privadas o de colegios de la educación pública. No podemos depender simplemente de la vocación y motivación de profesores de educación física, como es el caso de Rocío. Se debe conseguir que el sistema apoye estas campañas de concienciación social. Se necesita a la administración pública completamente involucrada en implantar los hábitos saludables, no solo en los más pequeños, sino en toda la población, en toda la sociedad. Así que, ¿qué os parece, chicos, si vamos terminando y cerrando ya este magnífico programa? Muchas gracias, David, Laura, por invitarme, por invitar a Rocío, por invitar al doctor Santi de la Fundación Gasol y darnos la oportunidad a los profesionales de actividad física de expresarnos y de poder llevar nuestras preocupaciones a la sociedad, que yo creo que son bastante importantes y a veces quedan un poco tapadas. Muchísimas gracias a ti, Pablo, por venir, ayudarnos con estos 2 episodios de Énfasis Experimental. Y ya que me pongo a dar las gracias, muchísimas gracias también a vosotros oyentes por estar ahí un mes más, que ya llevamos, un año entero con vosotros. Muchísimas gracias también a Carlos, que hace que se nos escuche tan bien, y que la ciencia os acompañe. En Fase Experimental, cada mes en tu plataforma de podcast favorita.